Seguimos con la transmisión en NTN 24 del funeral de Estado de George H.W. Bush, el presidente Bush papá. A esta hora en la capital estadounidense habla un historiador presidencial. Sintió el peso de la responsabilidad como un peso casi físico y lloró. Entonces, horas después, un submarino apareció para rescatar a este piloto. George Herbert Walker Bush estaba a salvo. La historia, su historia y la nuestra, continuaría con la gracia de Dios. A través de las décadas, el presidente Bush, de manera frecuente, preguntaría, prácticamente a diario, se preguntaría a sí mismo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo fui perdonado? Y, en un sentido, el resto de su vida fue un esfuerzo para probarse a sí mismo que valía esa salvación que ocurrió en aquella mañana. Para él, su vida no era su propia vida. Siempre había más misiones para tomar, más vidas que tocar y más amor que dar. ¿Y qué gran carrera hizo de todo esto? Nunca se detuvo. En la campaña en New Hampshire, alguna vez tomó la mano de un maniquí de una tienda pidiéndole votos. Cuando se dio cuenta de su error, dijo, nunca se sabe, hay que preguntar. Se puede escuchar su voz, ¿no? Como Dana Carvey dijo, la clave de la representación del Sir Bush es Mr. Rogers tratando de ser John Wayne. George Herbert Walker Bush fue el último estadista soldado de los Estados Unidos, un padre fundador del siglo XX. Gobernó con valores que se parecen a aquellos de Washington, de Adams, de TR y de FDR, de Truman y de Eisenhower, de hombres que creían en causas más grandes que sí mismos. Una persona bien parecida. Él comandaba con esas grandes manos y con sus puños para subrayar puntos, lo que Roosevelt llamó la ciencia de las relaciones humanas. Él creía que se había dado mucho, a quien se había dado mucho, de él se esperaba mucho. Y como la vida le dio tanto, él dio una y otra vez. Él estuvo ahí en la Guerra Fría, en contra del totalitarismo. Se levantó en Washington en contra del bipartidismo no pensante. Se levantó ante la tiranía y la discriminación y, bajo su liderazgo, un muro cayó en Berlín. La agresión de un dictador no fue soportada y, más allá de los Estados Unidos, se abrieron puertas para aquellos que tenían discapacidades. Y en su vida personal, él se levantó en contra del dolor, siempre ofreciendo una mano, una palabra cálida, una lágrima de simpatía. Si tú te sentías mal, él corría para levantarte. Y si te estabas levantando, él corría para saborear tu éxito. Fuerte y encantador, siempre leal y lleno de amor. Fue nuestro escudo en horas de peligro. Por supuesto, hubo ambición también, mucha de esa ambición. Para servir tenía que tener éxito. Para presidir tenía que ofrecer y proveer. La política, una vez dijo, no es solamente una tarea, no si quieres ganar. Y como un hombre imperfecto, nos dejó una unión más perfecta.
Debe decirse que para un estadista tan inteligente, con una elocuencia privada, la virtud de hablar en público no era su fuerte. La fluidez en el inglés, dijo el señor Bush, es algo de lo cual no me acusan. Mirando a la elección, él observó que no es una exageración decir que los indecisos pueden ir hacia un lado o el otro. Y durante su presidencia, dijo, estamos disfrutando de estos tiempos, pero no los disfrutamos mucho. Tal vez hizo algunas burlas en algún momento, pero su corazón siempre fue firme. Siempre pensó que había que decir la verdad, no culpar a las personas, ser fuerte, haz lo mejor que puedas, intenta, perdona, mantente en curso. Y esa fue y es el mayor credo de los estadounidenses. George H.W. Bush y sus 1000 puntos de luz son versos que se acompañan en este país porque Lincoln y Bush ambos hicieron un llamado en nosotros para escoger lo correcto por encima de lo conveniente, la esperanza por encima del miedo y no obedecer a nuestros peores impulsos, sino a nuestros mejores instintos. En este trabajo, él tuvo el mayor de los aliados en Barbara Pierce Bush, su esposa durante 73 años. La llamaba Bar, Silver Fox y él fue la única persona que él besó. Sus hijos siempre querían vomitar cuando escuchaban eso. Y en una carta a Barbara durante la guerra, el joven H.W. Bush dijo, te amo, preciosa, con todo el corazón, y saber que tú me amas significa para mí la vida entera. Qué afortunados serán nuestros hijos de tener una madre como tú. Y como ellos lo dicen, claramente lo fue. Como vicepresidente, Bush una vez visitó un lugar de cura para la leucemia para los niños. Él y Bárbara habían perdido a su hija Robin con esta enfermedad. En Cracovia, un pequeño niño quería saludar al vicepresidente. Al saber que el niño tenía el mismo cáncer que se llevó a Robin, Bush comenzó a llorar. En su diario, más adelante aquel día, el vicepresidente entonces dijo esto: mis ojos se llenaron de lágrimas y detrás de mí había un poco de cámaras de televisión y pensé, no puedo voltearme, no puedo disolverme por la tragedia personal frente a estas enfermeras que lo dan todo día a día. Entonces me quedé mirando a este pequeño niño mientras corrían las lágrimas por mis mejillas, esperando que él no viera, pero si lo veía, esperando que él se sintiera o sintiera que yo lo amaba. Ese era el verdadero George H.W. Bush, un hombre lleno de amor, con un corazón vibrante. Entonces preguntamos, mientras le entregamos su alma a Dios, y como Él lo hizo, ¿por qué Él? ¿Por qué Él fue perdonado aquel día? Los caminos del Señor son misteriosos, pero esto es claro. George Herbert Walker Bush, que sobrevivió al caer en su avión en el Pacífico hace 3/4 de siglo, hizo de nuestras vidas y las vidas de las personas de esta nación más libres, mejores, más cálidas y más nobles. Esa era su misión. Ese era su latir.
Y si escuchamos lo suficientemente cerca y con atención, podemos escuchar ese latido incluso ahora, porque es el latido de un león que no solamente nos lideró, sino que nos amó. Por eso fue Él. Por eso Él fue perdonado aquel día.
reading from Revelation to St. John. Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra ya se habían ido y el mar ya no estaba. Y vi la ciudad santa, el nuevo Jerusalén, bajar desde el cielo, desde Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y escuché una voz desde el trono decir, ¿ves? El hogar de Dios está entre los mortales. Él estará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios estará con ellos. Va a limpiar cada lágrima de sus ojos. La muerte ya no estará. El dolor, el lamento ya no existirán porque esas cosas ya se han ido. Y después me dijo a mí, está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el comienzo y el final. A los sedientos les daré agua del agua de la vida. A aquellos que conquisten no heredan estas cosas, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Y la ciudad no necesita que brille el sol o la luna, porque la gloria de Dios es su luz y el Cordero es el Cordero. Y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca serán cerradas de día y no habrá noche ahí. Palabra de Dios. ¿Recuerdan dónde estaban el verano cuando dejaron atrás sus años de juventud y cumplieron 20 años? Yo estaba trabajando, tratando de obtener suficiente dinero para entrar a la escuela de leyes. Era un trabajo duro, pero yo me sentía seguro y tranquilo. Y tenía el beneficio de la cocina de mi madre cada noche. En el 2 de septiembre del 44, como ya escuchamos de manera tan elegante de John, el teniente George Bush se estaba preparando para atacar las instalaciones japonesas en el Pacífico. Él fue parte de una generación llena de coraje, de jóvenes estadounidenses que lucharon en peleas sangrientas por la supremacía en el Pacífico en contra del poder del Japón imperial. Eso es lo que hizo George Bush cuando él cumplió 20. Muchos hombres de diferentes talentos y habilidades han servido como presidentes, y muchos lo harán en el futuro a medida que pasen las décadas, trayendo nuevas fortalezas y gloria a estos Estados Unidos de América. Y dentro de 50 o 100 años, mientras que los historiadores revisan los logros y el contexto de todos aquellos que han servido como presidentes, yo creo que será dicho que en la vida de este país, los Estados Unidos, que es, desde mi punto de vista, la mayor república democrática que Dios ha puesto en la faz de esta tierra, yo creo que se dirá que ningún ocupante de la oficina oval fue más valiente, más lleno de principios y más honorable que George Herbert Walker Bush.
George Bush fue un hombre de muchos logros. También tenía un gran sentido del humor. Era muy divertido. En su primera reunión de la OTAN en Bruselas, como el nuevo presidente de los Estados Unidos, se sentó conmigo, de hecho. Aquel día, George estaba tomando grandes cantidades de notas mientras hablaban los líderes de otros países. Y teníamos poco tiempo. Pero, ¿saben? Es muy lindo tener al presidente de los Estados Unidos tomar notas mientras que tú hablas. Pero alguien tan modesto como yo, incluso alguien tan modesto como yo, con unos cuantos adjetivos aquí o allá para extender el placer de la experiencia. Después de que el presidente Mitterrand y la primera ministra Thatcher habían hablado, fue el turno del primer ministro de Islandia, que, como lo escribió el presidente Bush, habló y habló y habló y habló. Y solamente cuando el secretario general de la OTAN declaró un break para el café, él puso su lápiz y dijo: acabo de aprender el principio fundamental de los asuntos internacionales. Y yo le pregunté: ¿qué es? Y dijo: entre más pequeño el país, más largo el discurso. En el segundo año de la presidencia Bush, respondiendo a la presión implacable de la administración Bush y Reagan, la Unión Soviética cayó. Y este fue, desde mi punto de vista, el evento más épico, el evento político más épico del siglo XX. Una situación que pudo haber sido extremadamente peligrosa para la seguridad mundial fue retada por el liderazgo del presidente Bush con la libertad, dándole al pueblo ruso la oportunidad de construir una pequeña democracia naciente en un país que había sido liderada por zars y reyes durante siglos. Y a medida que colapsó el muro de Berlín poco después y comenzaron los llamados por la libertad, que comenzaron a llegar en cascadas de Europa Central, llevando a los dictadores y dejándolos en la basura de la historia, ningún reto fue más importante que la unificación de Alemania para la OTAN, con todos los miedos en Europa del Este y la hostilidad por parte del establecimiento militar en la Unión Soviética, que hicieron que esta iniciativa estuviera entre las más sensibles y complejas jamás realizadas. Un paso en falso, y este proceso pudo haberse visto comprometido, tal vez de manera irreparable. Obviamente, no hay un mejor juez de lo que ocurrió en aquel momento tan importante del siglo XX que el canciller Helmut Kohl de Alemania. En su discurso a una comisión parlamentaria del Bundestag, el canciller Kohl dijo de manera categórica: esta iniciativa histórica de la reunificación alemana nunca jamás pudo haber tenido éxito sin el liderazgo brillante del presidente Bush. Mucho se ha escrito sobre la Primera Guerra del Golfo, uniendo una coalición de 29 naciones unidas en las Naciones Unidas, incluyendo por primera vez algunos países árabes influyentes y liderada por los Estados Unidos, quedará como una de las iniciativas internacionales más espectaculares de la historia moderna, diseñada para castigar a un agresor, defender la causa de la libertad y asegurar el orden en una región que parecía que tenía demasiado de lo opuesto durante demasiado tiempo. Esta fue la iniciativa del presidente Bush, de principio a fin. El presidente Bush también fue responsable por el NAFTA, recientemente modernizado por las nuevas administraciones, que creó el área de comercio más grande en la historia del mundo,
pero también poniendo en la ley para los discapacitados, que transformó las vidas de millones y millones de estadounidenses para siempre. El presidente Bush y su decisión de continuar y avanzar con legislaciones medioambientales fuertes, incluyendo la ley de aire limpio que terminó en un acuerdo con Canadá, es un futuro magnífico para las próximas generaciones de canadienses y estadounidenses, para que la saboreen en el aire que respiran y el agua que toman, y los bosques de los cuales disfrutan junto con sus lagos y ríos que tanto aprecian. Hay una palabra para esto. Se llama liderazgo. Liderazgo. Y déjenme decirles que cuando George Bush fue presidente de los Estados Unidos, los líderes del mundo sabían que se estaban enfrentando a un caballero, a un líder genuino, a uno que era distinguido, determinado y valiente. Yo no mantengo un diario, pero a veces tomo notas privadas después de eventos personales o profesionales importantes. Una ocurrió en Port Maine, el 2 de septiembre del 2001. Mi esposa y yo habíamos pasado el Labor Day Weekend con George y Barbara y tuvimos una conversación privada. En mis notas se capturó ese momento. Yo le dije a George cómo pensé que su humor había cambiado en los últimos 8 años a través de las frustraciones, momentos difíciles en 1993, con el entusiasmo que sentí con el lanzamiento de la librería presidencial, la elección de George W. como gobernador aquel año, después de la alegría por la elección de Jeb, siguiendo por el orgullo y el placer por la elección de George W. a la presidencia, y posiblemente más importante aún, con la serenidad que encontramos hoy en Barbara y George. Están en paz consigo mismos, felices por lo que ellos y sus hijos lograron, gratificados por la bondad de Dios que ha puesto sobre ellos, y felices por la promesa y la emoción de cada día que llega. Y ahí, George, con lágrimas en sus ojos, dijo: ¿sabes, Brian? Tal vez nos has representado de manera correcta en una montaña rusa de emociones que hemos sentido desde 1992. Ven conmigo. Él me llevó por el pórtico al lado de una casa frente al océano y señaló una pequeña placa que había sido instalada apenas hace unos días y decía CAVU. George dijo: Brian, esto significa Ceiling and Visibility Unlimited, cielo y visibilidad ilimitada. Cuando yo era un joven piloto aterrado en el Pacífico, esas fueron las palabras que esperábamos escuchar antes del despegue. Significa un vuelo perfecto. Y así me siento con respecto a la vida hoy. CAVU, todo es perfecto. Bar y yo no pudimos haber tenido o pedido mejores vidas. Estamos realmente felices y realmente en paz. Mientras miraba esas aguas en Walker's Point, en esa tarde fría en Maine, recordé algo verdadero y simple. Que hablaba de la verdadera naturaleza de George Bush y el amor de su maravillosa familia y sus alrededores maravillosos. Había barcos de madera, hay barcos que van hacia el mar, pero los mejores barcos son las amistades, y que siempre sea así.
Relax, George told me I only had 10 minutes. He was very direct about it. It wasn't even funny. Fue muy directo. Cuando yo conocí a mi querido amigo George Bush en el 62, cuando mi padre era miembro del Senado de los Estados Unidos y acababa de ser electo, y yo llegué a Washington y tenía que llegar a su nueva oficina, a la oficina de Prescott Bush, el padre de George. Nos conocimos cuando mis padres se fueron de Washington y vendieron su hogar a un nuevo congresista de Texas. Se llamaba George Herbert Walker Bush. Entonces George y Barbara hicieron esa venta con un apretón de manos. ¿Les parece o les suena familiar? Yo llegué al Senado en el 78 y después Ronald Reagan me preguntó o me pidió que lo apoyara para la presidencia. Y yo dije que lo haría, sabiendo que, sin saber que el señor George entraría. Y después le dije, George, quiero decirte que me gustaría ayudarte, pero ya me comprometí con Ronald Reagan. La respuesta de George: bueno, Al, lo lamento. Posiblemente debía habértelo dicho antes. Y un hombre no recibe muchas llamadas de un amigo que dice que no puede apoyarlo. ¿Le suena familiar? Pero por supuesto que sí es. Porque en el tema de la vida de George Bush, durante todos los picos y los valles de su vida, preguntaba qué haríamos sin familia y sin amigos. Y cuando él se convirtió en vicepresidente, nuestra amistad que tanto disfrutamos fue refrescada por los maravillosos momentos que pasamos juntos. Y mi vida en Washington fue bastante tumultuosa. Pasé de la lista A a la lista Z y nunca regresé a la A. En un periodo oscuro yo me sentía muy solo y todas mis heridas habían sido autoinfligidas. Y George me llamó temprano una mañana, siempre temprano, por la mañana. Sonaba música country al fondo y decía, veo que los medios te han herido bastante. Y lo dijo un poco más fuerte que eso. Y dijo, ¿por qué no vamos a Camp David? Tú y Ann vengan y pasaremos el fin de semana juntos. En ese momento su popularidad era del 93%. La mía era .93%. Entonces nos fuimos. Nos montamos en el Marine One y George dijo, ahora saluda a los medios, Al. Entonces, las siguientes mañana, en todos los periódicos dicen, mira, esta es la foto que estaba buscando. Una foto de Barbara y Ann y George con sus manos en mi espalda. Y después le dije, George, comprendo lo que estás haciendo. Estás ayudando a tu amigo mientras que tú estás en tu mejor momento. Vienes aquí cuando yo estoy en medio de una gran controversia. Y él me dijo, sí. Hay miembros de mi equipo que me dijeron que no hiciera esto, pero Al, esto se trata de amistad y de lealtad. ¿Les suena familiar? Nos divertimos mucho también. Siempre fue fantástico estar ahí con el presidente en el Kennedy Center o viendo teatro con los Bushes. Y afuera había un jarrón gigante. Para él no había mucha diferencia. Solamente una de precio. Pero él dijo,
Al, espera, creo que ese es un Truscom. I noticed that he said this blue grayish glaze from that period, a clay that could only be found. Esta es la arcilla que solamente pudo haber sido encontrada durante una era en particular. Y yo le dije, no, me parece a mí que es un poco más antigua, con esa pasta herbal. La gente se reunía ahí para dar su punto de vista de observador experto, y después dijo Barbara, salgan de aquí, ustedes regresen a donde estaban. Y así lo hicimos. Aunque fue bastante impresionante por un tiempo, y después una noche fuimos a ver a Michael Crawford cantando las canciones y canciones que cantamos cuando regresábamos. No llores por mí, Argentina. Y también otras canciones mágicas de Weber. Y cuando estábamos siendo golpeados por la prensa por esto, de repente comienza a cantar, no llores por mí, Argentina. El presidente escribió que finalmente estaba perdiendo la cabeza. Estos invitados honorables que están aquí frente a nosotros, que saben muy bien la gran fortuna que han tenido. Él fue un hombre lleno de clase. Vino de una madre extraordinaria, y comparamos nuestras madres y también a nuestros maravillosos padres. Los libros de historia lo están tratando de manera justa, mostrando su carácter, su deseo de competir, su coraje y su autodisciplina. ¿Recuerdan el cónclave en la base Andrews? Y también con el proyecto de ley que tuvo que ver con el presupuesto de 2 años, las reformas a la salud y también mucho más. Pero se requirió el ingrediente crítico llamado ingreso, que se vio traducido en la palabra impuestos, traducido en las palabras lee mis labios. Y el grupo fue a George y dijo, mira, podemos lograr este paquete, pero necesitamos ingresos. Y él dijo, nunca voy a olvidarlo, lo que yo he dicho pone muchos problemas o genera muchos problemas para mí. Y todos dijeron, sí, pero podemos hacerlo si será bipartidista. Y George dijo, ok, hagámoslo, pero será un verdadero golpe para mí. El señor Dole, un verdadero sirviente de Bush, regresó al Senado y tuvimos un voto bipartidista gigantesco. Y por encima de su propio partido se volteó contra él, asegurando su regreso a la vida privada. Pero él muchas veces dijo, cuando las elecciones realmente difíciles llegan, es el país y no yo. No se trata de... El ex senador Simpson, amigo personal del presidente George Bush, dando declaraciones hasta ahora en los honores, en el funeral de Estado que se rinde en la Catedral de Washington. Vamos aquí a una pequeña pausa, volvemos enseguida.
A esta hora en Washington se lleva a cabo el último adiós al que fue presidente, el número 41 de Estados Unidos, George Bush papá, en la Catedral Nacional, en un funeral de Estado. La ceremonia fúnebre en la capital nacional empezó aproximadamente hace una hora. La presencia del presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, expresidentes, otros dignatarios, diplomáticos e invitados especiales. History of America. There are those who pay the last and final price. Called upon by chance or desperate circumstance to make the ultimate sacrifice. A grateful nation bows its head in sorrow and in thanks for guaranteeing a tomorrow. Measure of devotion, that's what they gave to the cause. The last full measure of devotion, and though they cannot hear our applause, we honor them forever and keep alive their story, pay tribute to their lives, and give them all the glory. Last full measure of devotion, beyond the call of duty with the deeds. The last full measure of devotion, and they gave their lives to serve the greater. Distinguidos invitados, incluyendo nuestros presidentes y primeras damas, oficiales del gobierno, oficiales del extranjero,
y amigos. Jeb, Neil, Marvin Doro y yo y nuestras familias, les agradecemos a todos ustedes por estar aquí. Una vez se dice del hombre que la idea es morir joven lo más tarde posible. A los 85 años, uno de los pasatiempos favoritos de George H.W. Bush fue prender su bote, el Fidelity, y prender todos los motores tan fuertes como fuera posible para volar por el Atlántico con los botes del servicio secreto tratando de alcanzarlo. Y ya casi cuando tenía 90, se lanzó en paracaídas y aterrizó en Kennebunkport, Maine, donde se casó su madre y donde él oraba seguido. Él escogió este lugar solamente en caso de que las cosas no salieran bien. En sus 90s, su mejor amigo James L. Baker llevó una botella de vodka a su cuarto de hospital y él se sintió feliz. En sus últimos días, la vida de papá fue instructiva. Con la edad nos enseñó cómo crecer con humor, con dignidad y con amabilidad. Y cuando finalmente llegó su momento, tuvo una reunión con el coraje y con la alegría de lo que viene y lo que queda adelante. Una de las razones por las cuales murió joven es porque casi lo hizo 2 veces. Cuando era joven, una infección casi se llevó su vida. Después quedó solo en el Pacífico, flotando en el mar, esperando a que lo rescataran antes de que lo encontrara el enemigo. Dios respondió a esas oraciones y tenía otros planes para George H.W. Bush. Creo que esas cercanías con la muerte le hicieron querer aún más el regalo de la vida, y él prometió vivir cada día de manera intensa. Él siempre estaba ocupado, un hombre en movimiento constante, pero nunca demasiado ocupado para compartir su vida con aquellos que tenía a su alrededor. Nos enseñó a amar la naturaleza. Amaba mirar a los perros. Y también, una vez que estaba en una silla de ruedas, se sentía feliz de estar ahí, en su finca, o cerca del mar contemplando el Atlántico. Sus ojos siempre llenos de esperanza. Era un hombre muy optimista, y ese optimismo guió a sus hijos y los llevó a creer que cualquier cosa era posible. Él, de manera continua, hizo más amplios sus horizontes con sus decisiones. Era un patriota. Después de la escuela, se convirtió en piloto de la Marina cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Nunca hablaba de su servicio, hasta que su momento como sirviente público lo obligaron a hacerlo. Aprendimos del ataque en Chichijima, la misión completa y la caída. Aprendimos de la muerte de sus compañeros, en los cuales él pensó durante toda su vida. Y también aprendimos sobre el rescate. Y otra decisión, llevó a su familia del confort de la costa este a Odessa, Texas. Él y mamá se acoplaron a este nuevo ambiente rápidamente. Era un hombre rudo y amable con las mujeres con las que compartíamos el baño en un pequeño dúplex en aquel entonces. Las llamaba las chicas de la noche. Y podía sentirse cercano de otras personas. Estaba lleno de empatía. Ponía por encima del carácter del pedigrí y no era ningún cínico. Veía lo bueno en cada persona y muchas veces lo encontraba. Nos enseñó que el servicio público era noble y necesario, que uno puede servir con integridad y respetar los valores como la fe y la familia.
Él creía que era importante dar a la comunidad y a los países donde uno vivía. Reconocía que servir a otros enriquecía el alma. Para nosotros, el suyo era el más brillante entre 1000 puntos de luz. En la victoria compartía el crédito y cuando no, se llevaba la culpa. Aceptaba que fallar era parte de la vida y nos enseñó nunca a ser definidos por un fallo. Y dijo que esos pasos hacia atrás pueden hacernos más fuertes. Nada puede compararse con la muerte de un niño joven. Jeb y yo estábamos muy jóvenes para recordar el dolor de nuestros padres cuando nuestra pequeña hermana murió. Solo aprendimos después que nuestro padre, un hombre que oraba por esa niña de manera diaria, lo sostuvo el poder del Todopoderoso y el amor duradero de nuestra madre. Él siempre creyó que un día iba a abrazar de nuevo a nuestra pequeña Robin. Le encantaba reírse, especialmente de sí mismo. Podía burlarse, pero nunca con malicia. Ponía gran valor en una buena broma o un buen chiste. Por eso escogió a Simpson para que hablara. Tenía un círculo de amigos con el que compartía esos chistes. Su sistema de calificación para los chistes era clásico. Los 7 y 8 eran grandes ganadores, muchos de ellos de color. Él sabía cómo ser un amigo leal. Él honraba a muchas de sus amistades con una alma bondadosa. Hay miles de notas que alientan o agradecen a sus amigos y conocidos. Tenía una gran capacidad para dar. Adiós a George Bush papá. Expresidentes, líderes mundiales están asistiendo a su funeral de Estado. A esta hora hacemos una breve pausa y volvemos con más. Washington, D.C. despide al expresidente de Estados Unidos, George Bush papá, fallecido el pasado viernes. Líderes mundiales también asisten a este funeral del presidente número 41 de Estados Unidos, el funeral del expresidente George Bush, que gobernó entre 1989 y el 93. Se está celebrando en la Catedral Nacional de Washington. Ahí vemos al féretro del mandatario norteamericano que murió a los 94 años de edad. Salió hace pocas horas del Capitolio, donde miles de personas acudieron a darle el último adiós. Una decena de militares transportaron el ataúd cubierto con la bandera de Estados Unidos. Siguen los homenajes en la catedral.
Please stand. Por favor, levántense. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew. La palabra de Jesús, según Mateo. Jesus said, Jesús "You dijo, are the light of the world. tú eres la luz del A mundo. city on a hill cannot be hidden. Una ciudad en la montaña no Neither do puede ser people escondida, tampoco light a las lamp and personas. put it under a bowl. Instead, they put it on Y en its lugar de stand, eso, and it gives light to everyone Ponen in the house. ahí esa luz para que ilumine a todos en la casa. De la misma manera, deja que tu luz brille That they may see ante el your hombre, good que vean deeds and tus buenas praise your acciones Father in y adora a tu Padre The en el Gospel cielo. of the Lord. Palabra de Dios. Bow your heads in prayer, please. Almighty God, Dios Todopoderoso, of all comfort, console us. Of all light, strengthen us. Of all love, por favor, inspire us. fortalécenos e inspíranos con tu Love you consuelo and to love those you send our way. a aquellos que envías por nuestro camino. Amén. Well, please be Bueno, seated. por favor, siéntense. It is a tremendous honor to Es un follow tremendo honor these speakers and poder especially hablar someone después whom I admire de so todas much, our estas 45th personas president. y sobre todo alguien que admiro tanto como el presidente número 43, señor. Usted siempre me dieron la bienvenida y siempre me dijeron gracias por venir, nunca me hicieron sentir que yo hablaba demasiado. Su madre muchas veces decía buen sermón pero demasiado largo. Recibí su email. Usted es como su madre. Señoras y señores, hijos de Dios, cuando llega la muerte, como nos pasa a todos, la vida cambia, pero no termina. Y la manera como vivimos nuestra vida, las decisiones que tomamos, el servicio que entregamos, importan. Importan para otros seres humanos en este mundo que Dios nos ha dado e importan ante Dios. Y pocas personas han entendido también o han vivido su vida de manera tan acorde como George Herbert Walker Bush. Escuchen lo que dije, lo han vivido, no han... Era algo tan natural como para él, como respirar. El presidente Bush era un buen hombre, un hombre decente, un hombre de Dios, lleno de gracia, de amor, de equidad y de necesidad y de la humildad que se necesita para entrar al reino de Dios. ¿Cómo sé esto? Porque cerca de 12 años que mi esposa y yo nos hemos reído con él. El presidente Bush, tuvimos también, vi a muchas personas del servicio secreto tratando de protegerlo, pero me di cuenta que sencillamente siguen al presidente y se estaban dando el signo de la cruz. Hemos sido bendecidos para compartir momentos de silencio y lágrimas y momentos de grandes fortalezas, así como también debilidades. Nunca, jamás fui testigo de algo que no fuera preocupación por aquellos que estaban a su alrededor. El trabajo de un pastor, de un imán, de un rabino, cuando está ante alguien, se trata de mirarlo, mirar a Dios, hacer lo correcto, servir a otros y amar. Y el presidente Bush hizo que mi trabajo fuera muy fácil. Las escrituras nos recuerdan que Dios es luz y el presidente representó esa luz durante toda su vida. Una vez dijo, soy un hombre que ve la vida en términos de misiones y misiones terminadas. Y él recordó a los estadounidenses y a los estadounidenses su misión de ser puntos de luz
con un objetivo de dejar nuestro mundo mejor de lo que lo encontramos. Tengo una caricatura del presidente número 41. Lo caricaturizan con grandes orejas, está mirando su reloj y dice: el comunismo está muerto, se cayó el muro, el apartheid se está cayendo, Mandela está libre, Alemania está reunida, se acabó la Guerra Fría. Y vean, ni siquiera es hora del almuerzo. Muchas veces olvidamos lo que hizo el presidente Bush por nosotros. A veces porque él prefería brillar, no por sí mismo, sino brillar frente a otros. El presidente una vez me dio esta placa. Y atrás hay una nota. Dice: Russ, un amigo me dio esto hace unos años y puede ayudarte. Decía simplemente: alaba a Cristo en todo momento. Si es necesario, utiliza palabras. Se mantiene esto en mi escritorio para recordarme que la fe significa más que las palabras. Jesucristo, para George Bush, estaba en el centro de su fe, pero la suya era una fe profunda, una fe generosa, una fe simple en el mejor sentido de la palabra. Él sabía según los dos principios principales de amar a Dios y al vecino. Él vivió con la tolerancia como una virtud. Él respetaba y se hacía amigo de cristianos de todas denominaciones, así como judíos, musulmanes, budistas y sikhs. Sus camaradas venían de todas las naciones y orígenes y religiones. Era un republicano, pero para él los partidos había que borrar esa línea en la arena para trabajar por el bien común, para ser una nación más gentil y más amable. Las palabras que acabamos de escuchar, Jesús le recordaba a sus seguidores ser la luz del mundo para que el mundo pudiera mostrarse ante otros y dejar su luz y dar gloria al Padre en el cielo. Y así lo hizo el presidente Bush. Su vida fue definida por su servicio ante todos aquellos que fueron hechos en la imagen de Dios. En 1990, él habló ante las personas aquí reunidas y señaló esa ventana y dijo: desde donde estamos ahora, eso puede no tener mucha forma desde donde se vemos, pero cuando entramos, la vemos alumbrada por la luz del sol y tiene un gran esplendor y nos recuerda que sin la fe nosotros también somos solamente unas ventanas vacías en la oscuridad. El presidente comprendía que incluso en la noche más oscura las cosas pueden ser transformadas si se le da al poder de redención del Todopoderoso. Nadie esperaba, pero llegó. Llegó porque la luz que trajo la creación también trajo la vida del sepelio, y eso se llama resurrección. Solamente hace unos días me sentí humilde junto con miembros del equipo del presidente, su equipo médico tan leal, tantos amigos, Sully entre ellos, que creo yo ha recibido más prensa que el propio presidente en los últimos días. Los miembros amorosos de su familia que hablaron con él. Pausa en el funeral de Estado del presidente George Bush en Washington. Vamos aquí a anuncios comerciales y volvemos enseguida.
El presidente estadounidense Donald Trump, su esposa, asisten al servicio fúnebre donde han coincidido ahí también los 4 expresidentes vivos de Estados Unidos, Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter y el republicano George Bush. Este es el funeral en la Catedral de Washington de George Bush papá. Amaba a cada miembro de su familia, pero estaba tan listo para ir al cielo, y cielo estaba tan listo para recibirlo, porque él vivía según esos 2 mandamientos. Si quieres honrarlo a él, y si te llamas una hija o un hijo de Dios, entonces ama a Dios, ama a tu vecino. No hay ninguna mayor misión en el planeta Tierra. Lo que yo creo es que el cielo, tan perfecto como debe ser, se hizo ahora un poco más amable y más gentil, dejando atrás ese hueco para que nosotros lo llenemos. ¿Cómo? Siguiendo la palabra de Jesús en todo momento, y si es necesario usando palabras. Entonces, señor presidente, misión cumplida. Bien hecho, como un sirviente fiel. Bienvenido a su hogar eterno, donde el cielo y la visibilidad son ilimitadas y la vida continúa para siempre. Amén. Packing up the dreams God planted in the fertile soil of you. I can't believe the hopes He's granted. Each chapter in your life is through, but we'll keep you close as always. It won't even seem you've gone, 'cause our hearts in big and small ways will keep the love that keeps us strong. Friends are friends forever if the Lord's the Lord of them. And a friend will not say never, 'cause the welcome will not end. Though it's hard to let you go, in the Father's hands we know that a lifetime's not too long to live as friends. With the faith and love God's given, springing from the hope we know, and we will pray the joy you're living is the strength that now you show. But we'll keep you close as always. It won't even seem you've gone, 'cause our hearts
lifetime's not too long to live as friends. If the Lord's the Lord of them, and a friend will not say never, 'cause the welcome will not end. Though it's hard to let you go, in the Father's hands we know that a lifetime's not too long to live as friends. No, a lifetime's not too long to live as friends. Ante seguro de la vida eterna dada con el bautismo, proclamemos nuestra fe y digamos: yo creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Yo creo en Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el poder del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, fue crucificado, murió y fue enterrado. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre y regresará para juzgar a los vivos y los muertos. Yo creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be
For our brother George, Para nuestro hermano let George, us pray to our Lord oremos Jesus a nuestro Christ, Señor who Jesucristo, said, "I am que dijo, resurrection and I am yo soy la life." resurrección y la vida. Lord, you consoled Martha and Mary in their distress. Draw near to us who mourn for George. Aquellos que lamentan la partida de George y que, por favor, seques las lágrimas de aquellos que Wept at the lloran. grave of Lazarus, your friend. Comfort us in our Danos sorrow. confort en nuestro pesar. You raised the dead Tú to levantaste a los muertos life, a to la our vida. brother eternal Dale a life. nuestro hermano la vida eterna. You promised paradise to the Prometiste thief who repented. paraíso a los ladrones que se arrepintieron. Dale a nuestro hermano los goces del cielo. Our brother was washed in baptism Nuestro and hermano anointed tuvo with the Holy bautismo Spirit. y tocado por el Give Espíritu him Santo. fellowship Dale with all a él your saints. un lugar con todos los santos. Comfort us in our sorrows Danos at the confort death en of nuestro our brother. pesar por la muerte de nuestro hermano. Let our faith be our Deja que nuestra fe consolation sea nuestro consuelo and eternal life y our hope. la vida eterna nuestra esperanza. Father of all, we pray to you for George, Oramos por George y por todos aquellos que amamos, pero que ya no vemos. grant to them eternal Dales a rest. ellos el descanso Let eterno light perpetual shine upon them. y la luz perpetua May his brille soul sobre ellos, que and the su souls of all the departed alma y el alma de todos aquellos que han partido tengan la misericordia de Dios y descansen en paz. Amén.
Give rest, O Christ, to your reposo, servant with your saints. Señor, a tu sirviente con tus santos. Neither sign, but life everlasting. You only are immortal, Solo tú eres the inmortal, creator and maker el of creador mankind, de la and we are humanidad, mortal. y nosotros somos Born of the mortales, earth, and to nacidos earth de la shall we tierra, return. y a la tierra For regresaremos. so did you ordain when you created me, saying, Porque así lo "You are ordenaste dust, cuando nos to creaste. dust you shall return." De polvo eres y All of us al go polvo down to the volverás. dust, yet even Todos at the vuelven al grave, polvo we make our song, Alleluia, y hacemos Alleluia, nuestra canción Aleluya, Aleluya, Aleluya. Servant with your saints, where sorrow and pain are no more, no sign of life everlasting. Into your hands, O En tus merciful manos, Savior, we commend your servant, Señor Salvador, George. ponemos a Acknowledge we tu humbly sirviente beseech you, a George. sheep of your own fold, a lamb of your own flock, Él es a un sinner of your cordero own redeeming. Receive y George into the arms of your mercy, recibe a George into the en los blessed brazos de rest su of misericordia everlasting y peace, dale la paz and into eterna the glorious company y of que the entre saints en la compañía in de los light. santos en la luz. Amén. Now may the God of Ahora peace, que el Dios de la who paz, brought again from the dead our Lord Jesus que trajo de la Christ, muerte a nuestro Señor great shepherd of Jesucristo, the sheep, through the blood of the a everlasting través covenant, de la sangre, make you perfect to do his will, los haga perfectos para working hacer in su you voluntad that which is en well-pleasing ustedes, in his sight. The blessing of God Almighty, the que les Father, dé la bendición, the Son, el and the Padre, Holy el Hijo Spirit, y el Espíritu be Santo, on you and remain with you in this world que in estén which y se we mantengan live, con ustedes en this este mundo day que vivimos en and este día, forevermore. ahora y para siempre. Amén. Let us go forth in the name of Christ. Thanks be to God.
Así está concluyendo la ceremonia del funeral de Estado al presidente George Bush, donde ha habido palabras, ha habido risas, ha habido buenos recuerdos. Historiadores también que han hablado de lo que fue el legado como persona, como político, como amigo, como padre, el expresidente de Estados Unidos. Tras este funeral, los restos mortales de Bush van a regresar a Houston. Ahí van a permanecer en la iglesia episcopal de San Martín antes de su entierro, que se va a ofrecer el día jueves, es decir, mañana, en la parcela familiar, en los terrenos de su biblioteca presidencial en la Universidad de A&M de Texas, en el College Station. Este ha sido siempre el lugar de descanso de los Bush. Será enterrado junto a los restos de su esposa, Barbara Bush, con quien estuvo casado durante 73 años hasta su deceso en abril de este año justamente, y junto a Robin Bush, la hija de esta pareja que falleció por leucemia en 1953, apenas a los 3 años de edad. Uno de los discursos de las frases me enseñó lo que significaba ser presidente. George W. Bush, el hijo, se le quebró un poco la voz durante el discurso que dio en esta ceremonia al hablar de su padre. El expresidente ha subido al estrado, estuvo ahí en el funeral de Estado, lo recordó como un hombre feliz, con humor, y que ahora ya puede dar la mano a su esposa, a Barbara Bush, quien murió, como decimos, en abril pasado. Tenía empatía, no era cínico, le gustaban las buenas personas, me enseñó lo que era ser presidente. Antes de terminar su discurso afirmó con dificultad, precisamente por la emoción que lo embargaba, que ha sido el mejor padre que un hijo pueda tener. Vamos inmediatamente a dar paso a nuestra periodista en Washington, Emiliana Molina, quien tiene más sobre lo que ha sido esta ceremonia. Emiliana. Ruth, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en estos servicios fúnebres vimos como las personas más allegadas a Bush padre contaron sus historias favoritas sobre él y también sus frases preferidas. Entre estas, Bush hijo abrió su discurso diciendo: "Quiero morir joven, pero lo más tarde posible". Esta era una frase famosa que solía decir Bush padre mientras estaba acompañado por sus seres más queridos, y así lo recordó Bush hijo y también presidente estadounidense, asegurando que su legado vivirá en la memoria de los ciudadanos estadounidenses, pero también en la memoria de sus familiares y sus amigos, porque no solo solía decir frases como estas, y que de hecho lo logró pues falleciendo a sus 94 años de edad, sino que también vivirá en la memoria de estos debido a las decenas de cartas que solía escribirles a sus amigos y a sus familiares, agradeciéndoles por su amistad y también por trabajar con él muy de cerca, no solo mientras fue presidente de Estados Unidos, sino también vicepresidente durante la era de Reagan. Y así culminamos entonces 3 días de ceremonia en honor a Bush padre aquí en la capital de Estados Unidos. Estamos en directo desde Washington. Emiliana Molina, Ruth, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias. Vamos aquí a dar paso inmediatamente a la programación habitual de NTN 24, Canal de las Américas. Y por supuesto, más adelante en nuestras siguientes entregas informativas vamos a tener más sobre este funeral de Estado que se le ha rendido al exmandatario estadounidense. Una buena tarde.